Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que hayan tenido una bonita semana, que el Señor haya ministrado sus vidas, que el Señor le haya bendecido, le haya protegido, le haya guardado, le haya provisto para todas sus necesidades. Este día quiero compartir la palabra de Dios, ya que estamos celebrando la Santa Cena, estamos compartiendo el recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero entonces compartir la palabra de Dios con el tema la Gran Pascua. Y para hablar de la Gran Pascua, naturalmente, la que hace referencia al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para comprarnos, para ser propiedad de Él, para redimirnos con su sangre, para lavarnos con su sangre. Eh, Vamos a estar hablando de dos eventos que señalan la Pascua. Uno de ellos es la primera Pascua que celebraron los hebreos el día en que el Señor les libertó de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y el otro es en referencia a la liberación, a la libertad que Dios nos ha dado a nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Permítame que comencemos con una palabra de oración para que Dios bendiga este tiempo juntos en la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos dar gracias por esta semana que nos ha regalado. Gracias, Señor, por sus bendiciones, por su amor, su cuidado. Gracias porque su mano ha estado sobre nosotros para protegernos en la salud y en todas las áreas de nuestra vida. Gracias también porque sus bendiciones han sido sobre nuestras vidas y ha suplido para nuestras necesidades. Gracias por el privilegio también que tenemos de interactuar unos con otros a través de una llamada, a través de un mensaje de texto. Oramos que usted siga guardando a cada uno en casa, a cada uno donde está, los que ya tienen que ir a trabajar en sus trabajos, que usted siga guardando a cada hermano, hermana y a los niños, a los jóvenes también en sus casas. Oramos que hable a nuestras vidas, que nos bendiga con su palabra y que esta palabra también pueda ser un reto, un aliciente para nosotros para poder compartir ese mensaje de salvación con otros. Bendecimos su nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora quiero compartir un poco acerca de la Gran Pascua y primero vamos a hablar de la primera Pascua en la Biblia. En la Biblia hay varias referencias a la Pascua o diferentes quizás maneras de celebrarlo. Pero hoy vamos a abordar nada más la primera Pascua celebrada por el pueblo de Dios cuando aún estaban en la tierra de Egipto. La palabra Pascua es una palabra proveniente del hebreo que significa Pashak o Pasak, ¿verdad? Pudiéramos decir quizás de otra manera, que simple y sencillamente significa pasar de, como alguien quizás diría pasar de largo. Esa es la acción que significa esa palabra. También puede significar brincar, saltar encima de o liberar o librar. El pasaje de la escritura que queremos tomar para estudiar la palabra de Dios este día es en Éxodo capítulo 12, los versículos específicamente 12 y 13, el 22 y también el 27. Podemos leer todo el capítulo para enterarnos de toda la historia de lo que Dios instituyó, ordenó que debían de hacer aquella noche de la Pascua, pero vamos a señalar nada más algunos específicos para que podamos avanzar en la prédica de hoy y quizás le quede de tarea a usted leer todo el capítulo eh, 12 de Éxodo. Voy a abrir mi Biblia y usted abra su Biblia también en Éxodo 12 y voy a leer solamente algunos versículos específicos. Entonces decíamos que la palabra Pascua o Pasak hace referencia a la palabra pasar de. Y eso es específicamente lo que Dios hizo aquella noche de liberación para su pueblo. Pasó de largo de la casa de los judíos, no tocó la casa de los judíos. Dice la Biblia, vamos a leer un momento, de que Jehová no permitió que el espíritu de muerte entrara o tocara la casa ni ninguno de los de la casa
de los hijos de Dios que habían marcado sus puertas con la sangre del Cordero. Pero sí, el espíritu de muerte mató, destruyó todo primogénito de humano y de animal en la casa de los egipcios, y todo aquel, quizás hubiera habido algún judío, algún hebreo que no marcó las puertas de su casa o que no hizo el sacrificio de la Pascua, y entonces el espíritu de muerte sí afectó ahí. Entonces, vamos a leer los versículos 12 y 13. Y dice así estos versículos: Jehová hablando a su pueblo: Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Si leemos el versículo 22 también del mismo capítulo, dice: Y tomad el manojo de hisopo y mojad la sangre que está en el hebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el hebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El versículo 27 también dice: Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto es el relato de cuando los hijos de Israel pregunten: ¿qué es la Pascua? Y el Señor les deja escrito lo que es la Pascua. Si nosotros observamos en los versículos que leímos en este pasaje, versículos 12 y 13, también leímos el 22 y el versículo 27 del capítulo 12 de Éxodo. Ustedes ven que dice que el Espíritu, o más bien Jehová, pasó por la casa de los judíos, pero de los hebreos, pero no tocó sus casas ni su gente dentro de ellas. Em, y vemos que el Señor trajo juicio contra los dioses, falsos dioses de los egipcios, y salvó a aquellos que invocaban su nombre. Quiero que observemos rápidamente un par de cosas en este pasaje para decir cuál fue la Pascua, o la primera Pascua, o qué es la Pascua de los hebreos. Es la celebración del sacrificio de un cordero, eh, el cual ellos iban a comer en la noche después de la puesta del sol, y que también su sangre iba a ser usada para manchar o para pintar el umbral de la casa y sus dinteles, sus postes. Entonces, algunas cosas que Dios ordenó para hacer en ese día de la Pascua. Podemos observar en todo el capítulo que esta Pascua, este ritual de la cena del Cordero, está relacionada con la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de que por 7 días el pueblo de Dios iba a hacer pan, pero sin levadura. Aquella noche era una de esas noches. Al parecer era la cuarta noche de los panes sin levadura. Todas las familias debían reunirse y hacer esta cena, este acto, este ritual de sacrificar este animal por familias. Esto debía de hacerse por familias. Si leemos todo el capítulo, encontraremos de que algunas familias que fueran muy pequeñas podrían juntarse 2 y hasta 3 familias que fueran suficientes para comer el cordero. Otra de las ordenanzas es que se debía de sacrificar y comer el cordero asado, no de ninguna manera crudo ni tampoco cocido en agua. Tenía que ser asado al fuego. Esas eran las instrucciones de Dios para hacer la Pascua. Esas eran las ordenanzas que Dios dio
al pueblo de Israel para hacer la Pascua por medio de Moisés y Aarón. Se debía también pintar la puerta de la casa de donde estuvieran reunidos todas las familias de los hebreos. Es decir, donde hubiera una familia de los hebreos tenía que haber sangre en las puertas, la sangre del cordero que habían sacrificado. También debemos decir de que se debía de escoger un cordero perfecto, un cordero que no estuviera ciego, ni cojo, ni manchado, ni siquiera que tuviera un parche en la piel o en el pelaje de aquel animal. Y otra de las instrucciones que se da es que se debía permanecer adentro de la casa, ¿verdad? Iba a haber mortandad, iba a haber pestilencia por todo Egipto y la gente tenía que estar dentro de las casas. No iban a estar protegidos si se salían de las casas. Esa noche era toque de queda. Esa noche tenían que quedarse en casa, tenían que estar dentro de casa. Esas eran algunas de las principales instrucciones que ellos debían de seguir para celebrar la Pascua. Ahora veamos algunas de las implicaciones que tenía la Pascua, de tenía celebrar la Pascua. Era para celebrar la liberación del pueblo de Dios después de 400 años de esclavitud en Egipto. Era para conmemorar, era para celebrar, era para marcar la libertad que Dios les había de dar de la esclavitud que ellos habían sufrido ya por 400 años, incluyendo todas sus dificultades en Egipto. También otra de las implicaciones es que se celebraba que Dios les había librado de la muerte de los primogénitos. La casa donde no hubiera sangre del cordero, todo primogénito habría de morir. Todo primogénito de las familias y todo primogénito de los animales también habrían de morir. Conocemos por la historia que no se escapó ni siquiera el primogénito del rey, el primogénito del faraón, también murió y también falleció. Aquella fue una noche negra, una noche oscura en la tierra de Egipto, pero no en la casa de los hebreos, no en la casa de los del pueblo de Dios. ¿Qué otra de las implicaciones tiene esto de la Pascua? También era marcar el inicio del año, el inicio del calendario de los judíos, ¿verdad? Que más o menos es como quizá a mitad del mes de marzo, es el inicio del calendario de los judíos. Ellos iban a marcar con ese evento, con esa fiesta anual que a partir de esa ocasión iban a celebrar cada año, iban a marcar su calendario, el calendario del pueblo de Dios. Pero también tenía otras implicaciones. Implicaba el comienzo de una nueva etapa para sus vidas. Ya la vida de 400 años en Egipto, a partir de ahí, era historia, era pasado, pero ahí comenzaba una nueva etapa para el pueblo de Dios. Una etapa y una gran trayectoria, un gran peregrinaje que ellos iban a tener hasta llegar a la tierra prometida, pero era una nueva etapa de vida. Incluso era una nueva etapa en su relación con Dios. La manera en que ellos se iban a relacionar con Dios iba a ser una manera muy diferente de cómo ellos se habían relacionado con Dios hasta ese momento. Ellos habían escuchado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían escuchado el Dios que se le apareció también a Moisés, pero más adelante ellos iban a ver más de cerca la presencia de Dios, la voz de Dios tratando con ellos. También la Pascua inicia entonces esa nueva etapa en la relación de los judíos. Ahora, también esta celebración fue para los que Dios iba a sacar de Egipto para volverlos a Él, para tener una relación con Él como Dios, como el Dios único. Era para celebrar que Dios les sacó de la esclavitud, pero también de la idolatría que ellos habían tenido allá en Egipto y ahora ellos están entrando en una nueva relación con Dios para volverlos a Él, ¿verdad? Dios les permitió ir a la esclavitud y ahora Dios los saca para volvérselos a Él, para tener una relación con Dios. También
Esta es una fiesta para celebrar que las plagas que hubieron en Egipto, no solo esta como la última plaga, sino todas las otras demás plagas que hubieron antes, no tocaron a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, para tener una referencia acerca de la primera Pascua que se celebró justo antes de que Dios les diera la liberación total de Egipto, esto es lo que aconteció. Estas son las instrucciones que Dios les dio, pero estas también son las implicaciones. Estos son la referencia a qué hace la celebración de la Pascua para ellos. Ahora vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, específicamente a la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 de Romanos vamos a leer los versículos 21 al versículo 31. En Romanos 3 del 21 al 31. En esos versículos vamos a tratar de hacer la referencia a la Pascua que Cristo ofreció por nosotros, ¿verdad? Al ofrecimiento del sacrificio del Cordero de Dios, no solo por Israel, no solo por la iglesia hoy día, sino por toda la humanidad. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 3, capítulo 21 al versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿no es Dios también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión también. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué preciosa la palabra del Señor hablándonos a nuestras vidas. Y no encontramos en este pasaje de la palabra de Dios específicamente la palabra Pascua, pero encontramos algunas palabras que hacen referencia y hacen conexión a la palabra Pascua. Encontramos la palabra redención, encontramos la palabra justificación, encontramos también el punto donde dice de que Dios pasó por alto nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros pecados pasados. Entonces, pensando en este pasaje de la palabra de Dios, vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, que es específicamente que habla en este pasaje, pero esa justicia de Dios nos hace referencia a la Pascua, la gran Pascua que, que Jesucristo realizó por cada uno de nosotros. Entonces, el cordero que se sacrificó para la humanidad completa, así como cada familia sacrificó un cordero y usó su sangre para proteger las puertas y comieron de su carne, Jesucristo es la Pascua para toda la humanidad. Es decir, que Jesucristo es el cordero del sacrificio de la Pascua para redimir a toda la humanidad. Y es
la sangre de Jesucristo la que satisface la justicia de Dios para que todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, creen en Jesucristo como el sacrificio perfecto de Dios, Dios vea la sangre en aquella persona, en usted y yo, y diga, yo paso de esta persona sin condenarle. Yo paso a esta persona del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios pasa, o Dios eh, no ve nuestro pecado en nosotros, sino ve la sangre del Cordero de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver algunos detalles acerca de esta gran Pascua que hizo Jesucristo por nosotros. Y lo hizo para satisfacer la justicia de Dios. Lo primero que encontramos en este pasaje entre el versículo 21 y el versículo 23 es el gran contraste que existe entre la justicia de Dios y el pecado de la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros. Incluso los versículos anteriores, desde el versículo 9, hablan de que no hay justo ni siquiera uno, que todos se han desviado y se han envanecido y se han envilecido tras el pecado, tras la maldad. Habla de que no buscamos a Dios, sino que nos hemos afanado y nuestra boca está llena de maldición y en nuestros pensamientos solo hay cosas inicuas, y habla de toda la oscuridad que hay en el corazón del ser humano. Y entonces habla un contraste entre la justicia de Dios y el pecado de la humanidad. Entonces dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que ha sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios ha sido manifestada, ha sido testificada por la ley y por los profetas, pero también ha sido manifestada por Jesucristo. Y la justicia de Dios es aplicable a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Y aquí dice la palabra del Señor, no importa quién sea, el que ponga su fe en Jesucristo es justificado, es declarado justo, es declarado limpio, es declarado perfecto, es declarado inocente a aquellos que ponen su fe en Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, por la sangre del Cordero que se sacrificó, en la sangre de Jesucristo que se sacrificó, que se ofreció en la cruz del Calvario. La justicia de Dios es perfecta, no puede ser violentada, no puede ser alterada. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que la justicia de Dios fuera satisfecha. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos, alejados de la gloria de Dios. Entonces, vemos el final del versículo 22, ¿verdad? Que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Es decir, que no hay nadie que pueda decir, yo estoy fuera de la lista negra, yo estoy en la lista de los que hicieron bien las cosas, yo estoy en la lista de los que hicieron las cosas perfectamente y no tengo ningún problema con Dios. Pero aquí la palabra del Señor dice que todos hemos pecado y lo único que nos declara justo delante de Dios es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer para obtener o para recibir el beneficio de ese sacrificio? Poner nuestra fe en Jesucristo. Luego el versículo 24 dice, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, el que compra, el que rescata, el que compró nuestra vida a precio de su sangre, que compró nuestra vida y la limpió de todo pecado. Ese es Jesucristo. Y dice que hemos sido justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. Hay esperanza. Somos justificados gratuitamente, hermanos. La justicia de Dios es perfecta. Dios es un Dios justo que no ha de tolerar ningún pecado, ningún acto de injusticia, de maldad en la vida del ser humano. Es decir,
de que Dios no puede darle la bienvenida a ningún pecador, Dios no puede darle la bienvenida a ninguno de nosotros. ¿Qué dice el versículo 23? Que todos hemos pecado. Pero ¿cuál es la solución para que podamos llegar nosotros a Dios? La sangre que Jesús derramó es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que deja nuestro corazón limpio, blanco, perfecto, puro, por la sangre de Cristo en nosotros. Y eso dice la Biblia, lo hace Jesucristo gratuitamente, porque Él nos compró con su sangre, dice el versículo 22. Ahora bien, dice el versículo 25 que hay un gran precio para justificar a la humanidad. Hay un gran precio para que Dios declare justo a la humanidad. Ese precio es el sacrificio de Jesucristo. Dice, a quien Dios, es decir, a Jesucristo, puso como propiciación, puso como el pago por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios tuvo que establecer un precio, una penalidad por nuestro pecado, por el pecado de toda la humanidad. Y la solución para que toda la humanidad podamos ser rescatados, redimidos, perdonados por Dios es que Jesucristo se ofreciera como el pago, como la ofrenda para Dios. Versículo 25 otra vez dice, de quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, para que su justicia fuera satisfecha. Lo único que se pudo ofrecer en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia de Dios, para pagar el precio ante Dios justo, al juez justo, fue la sangre de Jesucristo. Entonces, esa es la gran Pascua. La gran Pascua es la vida de Jesucristo ofrecida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para también, en primer lugar, satisfacer la justicia de Dios. Con la sangre de Cristo es el único pago suficiente que se puede dar a Dios para que Él pueda perdonar a toda la humanidad. Recuerda, entre el pueblo hebreo, la sangre del cordero que ellos habían sacrificado la pusieron en el marco de la puerta. Y cuando Dios pasó por cada una de esas casas y vio la sangre del cordero, Dios sabía que ahí había pueblo suyo y ahí no hubo muerte, pasó Dios. La sangre de un cordero, ¿se imagina usted lo que libró al pueblo de Dios, la sangre de un animal? Ahora bien, lo que nos libra a nosotros de nuestro pecado, que nos condenaba eternamente, es la sangre del cordero. Un paréntesis aquí. La sangre de Cristo no solo limpia de pecado a los que creemos en Cristo hoy, sino los del pueblo de Dios en el pasado también. Cualquiera que puso su fe en Dios en el pasado también ha sido librado de sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. Es decirle que si alguien antes de Cristo escuchó de un Mesías, de un Salvador que había de venir para dar su vida por la humanidad y puso su fe en Él, esperando que un día vendría el Mesías, esas personas también recibieron salvación y redención. Así que vemos en estos versículos que Dios ofreció a Jesús para manifestar su justicia, para manifestar que hay un precio a pagar y que hay un precio que tiene que ser perfectamente capaz de satisfacer la justicia de Dios. Jesucristo es ese precio. Y por ese precio que Cristo pagó, Dios ha pasado por alto. Dios pasó por alto el pecado de aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Dios ha perdonado el pecado de aquellos que han aceptado a Jesús como el sacrificio que pagó, que quitó el pecado por nosotros delante de Dios. Algunas otras cosas que encontramos en este pasaje acerca de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús es que el único justo es Jesucristo y el que justifica a los que somos pecadores es Jesucristo. Es decir, que el único
que puede declarar justos a nosotros los pecadores es el justo, es el Cordero perfecto de Dios, es el que fue tentado en todo, pero no conoció pecado. Eso es Jesucristo. El versículo 26 nos dice que Él ofreció a Jesús con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Es decir, de que Él es justo y justifica a los que ponen su fe en Jesucristo. Ese es como el nuevo relato de la Pascua en Jesucristo. De hecho, Jesucristo es nuestra Pascua. Lo que Dios ve para perdonar nuestros pecados no son nuestras obras, sino la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario es lo que Dios ve en nosotros y nos declara justos, nos declara inocentes, nos declara libres, nos declara no culpables, aunque somos culpables por nuestras acciones y por nuestro pecado, por la sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Dios el Padre nos declara justos delante de Él, para que el justo sea el que justifica, sea el que declara justos a los injustos que somos nosotros. No nos podemos declarar justos nosotros mismos, no nos puede declarar justo ninguna otra persona, no nos puede declarar justos nadie en esta tierra. El único que nos declara justo es Jesucristo, porque Él es el justo, porque Él es el perfecto Cordero de Dios. El ser humano es declarado justo y limpio, perdonado por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la obra de Cristo por nosotros y no por nuestras obras. Eso dice el versículo 27 al 30, dice, ¿de dónde pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente para los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles también. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión también. Es decir, que aquí el apóstol Pablo nos dice, el que justifica es Dios, no por las obras de la humanidad, el que declara inocente, el que declara limpios, el que pasa la página y nos declara inocentes y limpios a nosotros es Dios, es Jesucristo, por la fe en el Cordero de Dios, por la fe en el que nos vino a redimir, por la fe en el que vino a dar su vida por nosotros, por la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Ahora todos tenemos la oportunidad de ser limpiados en la sangre de Cristo. Dice aquí este versículo, ¿es Dios solo para los judíos? No. ¿No es Dios también Dios de los gentiles? Sí, Dios es también Dios de los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? Todos los nacidos de descendencia judía, de descendencia de los de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que nacimos fuera de una descendencia de los judíos, de los hebreos o los israelitas. Todas las demás naciones, todos los demás pueblos, todos los demás países, todas las demás lenguas que no son los judíos son los gentiles. Somos los gentiles en la humanidad, en la carne. Pero tenemos esta esperanza que Dios no es Dios solamente de los judíos, sino también de los gentiles. La Pascua que es Cristo, la Pascua que es Cristo, el acto de Cristo al ofrecerse como el sacrificio de Dios para perdonar nuestros pecados, se ofreció para los judíos y los gentiles, para los judíos y los que no son judíos. Es decir, de que también nosotros, toda la humanidad, tenemos la oportunidad de ser limpiados en la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es justo? Ninguno es justo. El único justo es Jesucristo. Y el único que puede justificarnos es Jesucristo. Es decir, el único que puede declararnos limpios, declararnos perdonados, declararnos justos delante de Dios es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para que Jesucristo nos declare
justos. Obras de la ley, obras de la carne, obras humanas, de ninguna manera, dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Poner nuestra fe en que Jesucristo ya murió por nosotros, en que Jesucristo ya se ofreció como la Pascua de toda la humanidad, que Jesucristo se ofreció como el sacrificio perfecto para todas las naciones, para toda criatura, para toda lengua y para toda nación. Estamos hablando de este tema hoy porque normalmente nosotros el primer domingo de cada mes celebramos la Cena del Señor. La Cena del Señor, Jesucristo la celebró específicamente en esta fecha de la Pascua y con un propósito muy específico, porque pasó de que la Pascua fuera solo de los judíos y ahora la Pascua es para toda la humanidad, para todo aquel que pone su fe en Jesucristo, el Cordero de Dios, que se ofreció como sacrificio por cada uno de nosotros. Debemos nosotros dejar que Jesús ponga su sangre en los dinteles, en el marco de nuestra alma. Nosotros celebramos que Cristo murió por nosotros, celebramos que le entregamos nuestra vida a Él para que Él nos perdonara nuestros pecados. Ya lo hizo. Por fe creemos que Jesús ya nos declaró justos delante del Padre. Pero quiero preguntarle a usted, si usted aún no ha recibido a Jesucristo como el sacrificio a Dios que puede perdonar sus pecados, que puede pasar por alto sus pecados, que puede declararlo justo, inocente, limpio, perdonado, no por sus obras, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si usted nunca le ha dicho a Jesús, Señor, lávame con tu sangre, hazme tu hijo, límpiame, por favor, perdóname de todos mis pecados. Yo quiero invitarle a que usted pueda hacerle esa invitación a Dios. Le diga, reconozco que ya derramaste la sangre por mí y que la Pascua por toda la humanidad y por mí ya fue ofrecida por Jesucristo. Ahora lo único que le queda a usted por hacer es recibir a Jesús en su corazón, aceptarle como su Señor y su Salvador y decirle, Señor, quiero que ahora gobiernes tú mi vida de ahora en adelante. ¿Quiere hacer eso usted? ¿Quiere pedirle a Dios que limpie su alma con su sangre? Vamos a orar. Padre, gracias por ofrecer a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario como la gran Pascua, como la Pascua que alcanza para toda la humanidad, como el sacrificio que es suficiente para toda la humanidad, como el sacrificio que fue suficiente para pagar el precio total delante de ti, el Dios justo, el Padre justo. Ofreciste una solución para nosotros, a Jesucristo, y Jesucristo murió por nuestros pecados. Ahora queremos decirte, Señor Jesús, perdona mis pecados, lava mi alma con tu sangre, hazme tu hijo, por favor, declárame justo, aunque soy un pecador, pero por tu sangre reconozco y entiendo que tú me puedes declarar justo, inocente, porque tú pagaste el sacrificio por mí. Te pido, Señor, que a partir de ahora tú seas mi Salvador, pero también seas mi Señor. Pongo mi fe en ti para siempre, para que tú guíes mi vida, para que tú guíes mi caminar, para que tú gobiernes en mi vida. Ahora tú eres mi Pascua, ahora tú eres mi gran Pascua. Te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Ahora oro por cada uno de los que estamos aquí en sintonía. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la semana que viene podamos ver tu bendición, podamos ver tu mano, podamos reconocer la obra de tu sangre en nosotros, no solo que ya nos limpió, sino que es poderosa y es capaz para ayudarnos a enfrentar cualquier cosa que tengamos a enfrentar esta semana. Te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos, Señor, tu protección para nuestra familia, para los que ya están volviendo a sus trabajos, para los que tenemos que seguir en casa. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y nos ayudes a enfrentar los retos materiales, pero también los retos espirituales que tengamos que enfrentar. Te damos gracias por hablar a nuestra vida hoy con tu palabra. Y hoy que recordamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros y la limpieza espiritual y en todas las áreas que has hecho en nosotros también te lo agradecemos. Te decimos, Señor, gracias y celebramos constantemente la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por venir a morir y librarnos no de 400 años de esclavitud, sino de la eternidad sin ti. Veniste para librarnos de la oscuridad eterna sin ti. Veniste para librarnos
del poder del pecado, veniste para librarnos del poder del enemigo en nuestras vidas. Nosotros no somos fuertes y capaces de hacerlo, pero tu sangre y tu Espíritu Santo en nosotros lo harán. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, gracias por haber estado atentos a escuchar la palabra de Dios que ha hablado a nuestra vida este día. Les deseo una excelente semana. Que el Señor les bendiga.